Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano que grabamos aquí en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreira de Necochea. En el primero de los bloques, la presencia de la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, la licenciada Jimena López, quien habla en principio acerca de MDR. ¿Qué es esto? Es Mujeres, Dinero y Rock and Roll, algo que se va a llevar a cabo el 26 de abril. Pero por supuesto, también abordamos otras temáticas vinculadas con la estación marítima local. Jimena López, ¿qué es el MDR? El MDR es un evento que convoca a mujeres emprendedoras o empresarias o aquellas mujeres que tengan ganas de iniciarse en el mundo de lo que tiene que ver la educación financiera, las redes, la marca personal. MDR es la abreviatura de Mujeres, Dinero y Rock and Roll. Bien. Ya se hizo una edición Sí. Hace un año aproximadamente. En diciembre fue la primera edición que hicimos y ahora el 26 de abril hacemos la segunda. Bueno, la primera realmente me sorprendió en principio la calidad de las exponentes, toda la escenografía que se montó y además la cantidad de participantes, ¿no? Sí, en la primera edición hicimos sold out, se llama, que es agotar las entradas a la semana, que tenía que ver con 400 lugares que nos brindaba el salón. Esta vez estamos haciendo nuevamente 400 tickets con un plus que tiene que ver con este bono colaboración que ponemos para el hospital, para la cooperadora del hospital. Y nos parece que vamos a llegar nuevamente a 400 mujeres con 4 speakers. Esta vez vienen 3 de Buenos Aires. Y esperando ansiosas el 26 porque lleva mucho trabajo, esto que vos decís, la escenografía, las cuestiones de marketing, todo lo que es la estrategia de comunicación, el hecho de que, de reunir la agenda de 3 personas que combinen, 3 personas que se dedican al mundo de las finanzas, de las redes, del marketing, es un trabajo de muchos meses. Esto, vos participás como organizadora, como Jimena López, como presidenta del consorcio. ¿De qué manera lo haces? Es de todo un poco. Desde estar en todo el armado y en la estructura de quiénes vienen a hablar, de qué se va a tratar el MDR, de la puesta en escena que se arma del MDR y el acompañamiento desde el consorcio para poder generar un evento de la calidad que se requiere, ¿no es cierto? Como también así del sector empresarial. Este año todos los sorteos que se van a ver en el MDR son donaciones de las empresas de la comunidad portuaria y son premios que para mí están buenísimos. No tengo permitido decir nada de eso encima. No, de los premios nada, pero sí que para mí están buenísimos, que son cosas específicamente para el mundo del trabajo de estas mujeres que van a ayudar y colaborar en los emprendimientos personales. Así que estamos muy, muy contentas porque con los meses de transcurrido el evento se van sumando nuevas voluntades, ¿no? ¿Hay algún requisito para participar del mismo? No. Nosotros, obviamente, está destinado, o nuestra población objetivo son las emprendedoras, las empresarias, pero a nosotros nos interesa que vengan todas las mujeres que sientan el deseo de escuchar hablar sobre cómo manejar sus finanzas, de qué significan las redes para nosotras, de cómo mejorar la marca personal, o simplemente pasar una tarde diferente compartiendo con otras mujeres, escuchando un montón de historias que se escuchan y de preguntas y de cuestiones que nos atraviesan específicamente, como es el uso del dinero en nuestra vida diaria, ¿no? Claro, básicamente el año pasado se puso acento mucho en eso, ¿no? Sí, por eso se llama Mujeres, Dinero. Dinero y, bueno, el rock and roll tiene que ver con la parte más de distensión sobre el final, seguramente. Sobre el final, y también, en realidad, la simbología del rock and roll tiene que ver con esta multiplicidad de cosas que hacemos las mujeres, desde ser madres, ser esposa, cuidar la casa, cuidar el trabajo, administrar la casa, quienes tienen un emprendimiento, ocuparse de todo el emprendimiento, desde la compra de materias primas hasta la venta del producto en redes sociales. Entonces, todo eso englobaba el concepto de rock and roll, esto de hacer mucho durante el día y obviamente el cierre del evento con una fiesta para nosotras. Con un poquito de ruido. Con un poquito de ruido. Tenemos a la DJ que el año pasado también estuvo, que es la hija del Chapo, y nos parece que está buenísimo poder hablarle a todas las mujeres porque tenemos cosas que nos atraviesan de manera muy común, más allá de los niveles sociales, de los niveles educativos. La vivencia puede llegar a ser diferente, pero el problema muchas veces es el mismo, o sea, la situación es la misma. Y nos parece que es un muy buen lugar de encuentro. Bien. Hablando específicamente de la faz portuaria, ¿qué estuviste haciendo junto a otras mujeres en Panamá?
Estuvimos haciendo un programa de mentoreo que se llama, todos los años se arma, es el programa LIFE, que se hace en forma conjunta con una fundación portuaria. Invita a mujeres del mundo portuario de toda América Latina y trabajamos durante 3 días de 8 de la mañana a 8 de la noche en capacitaciones en diferentes temas. Liderazgo, manejo de presupuesto, manejo de la comunicación, comunicación de crisis, comunicación con equipos. De hecho, ayer hablé con alguien porque quieren hacer un meet con el consorcio de Puerto Quequén desde uno de los puertos de Chile. Y la idea fue que no ir yo sola, porque más allá de todo, mi situación, si se quiere, en la comunidad portuaria es momentánea. Yo dependo de la decisión de un gobernador y el día de mañana puede que no esté. Entonces me parece que ese tipo de programas de capacitación tienen que ir también trabajadoras del puerto. Entonces fuimos con 3 compañeras que fueron elegidas por sus propias compañeras que ocupan diferentes áreas, el área medioambiental y de seguridad, el área de facturación, y pudieron estar conmigo compartiendo 4 días en Panamá con otro montón de mujeres, ingenieras, administradoras, gestionadoras, gerentas, abogadas de otros puertos de todos lados, desde puertos con contenedores hasta puertos granarios como los nuestros. Y bueno, es una forma, me parece a mí también, de conocer otras formas de gestión, otros modelos de gestión más nuevos, diferentes, más tecnológicos, y por ahí poder traer alguna semillita que prenda también en Puerto Quequén, ¿no? Bien, allí pudiste tomar conciencia de que en el ámbito portuario, en otros países, hay mujeres que trabajan. Sí, no hay mujeres que sean ni presidentas ni gerentas. Tenemos un tema en Brasil, por ejemplo, que tiene 227, 230 puertos. Estaba la autoridad de los puertos de Brasil, que es una mujer que trabaja específicamente sobre innovación, y ella me decía que no tienen, al momento de hoy, no tienen presidentas en ninguno de los puertos ni públicos ni privados de Brasil. Bien. Hablando del programa Puerto Ciudad, se acaban de presentar lo último que faltaba en cuanto al material didáctico, que en este caso con el nivel secundario. Sí, secundario y empezaron escuelas técnicas. Con, no sé si es jardín de infantes o preescolar. Tenemos todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, formación profesional para el trabajo y una cátedra abierta para los institutos terciarios de formación docente. Bien, esto tiene que ver con crear conciencia acerca de lo que significa un puerto para una ciudad. Ese es el objetivo. Sí, el objetivo es, en principio, que se conozca la especificidad de Puerto Quequén. Una de las cosas que nosotros veíamos es que en ninguno de los CBC, que son los contenidos básicos de educación, o de los manuales que circulan, había desarrollo sobre lo portuario, menos sobre Puerto Quequén. Claro. Y tenemos a Martín Petersen, que es el historiador que está dentro del puerto, que ya había generado un material hacía varios años, donde se generaron 4.000 ediciones, que muy pocas habían llegado a las escuelas. Era un cuadernillo. Bueno, sobre esa idea de ese cuadernillo trabajamos por nivel, con especialistas de los niveles que las inspectoras designaron. O sea, cada inspectora designó 2 docentes por nivel para trabajar en forma conjunta con el equipo nuestro de educación y conmigo. Y trabajamos en la elaboración de materiales didácticos para trabajar con docentes dentro del aula. Son una especie de manuales o cuadernillos. Sí, son cuadernillos que esa es la forma que tienen. Es un cuadernillo impreso que interactúa con los QR, con la página web del consorcio donde se cargan las actividades, y la idea es que una vez que nos aprueben el curso, estamos en la instancia que el Tribunal de Educación del Ministerio de Educación de la provincia le asigne el puntaje para que las docentes puedan hacer el curso, como que sería el broche de estos manuales, porque en realidad el curso lo que hace es darle la orientación para dónde y cómo usar los manuales. Inclusive nosotros lo que le decimos es, este es nuestro primer material. La idea es que esto sea totalmente mejorable, perfectible, en el intercambio de las docentes con sus propios grupos áulicos. Entonces, fue todo un desafío, porque nos interesa que se conozca qué hace el puerto, cuál es la cuestión, la cadena productiva sobre la que en algún punto exportamos, qué se trabaja dentro del puerto, qué es la zona primaria, qué es la zona no primaria, cómo está compuesto el órgano colegiado, que se sepa, no tenemos ningún secreto dentro del puerto, y nos parece que parte de nuestra identidad es que la ciudadanía sepa
por qué somos un consorcio, cuántas toneladas exportamos, qué lugar ocupamos en el mundo. También llamó la atención en un momento que se haya puesto en marcha el ciclo electivo de 2 centros de formación profesional, ¿no? Que son el 401 y 402. Veníamos trabajando. ¿Por qué razón? Veníamos trabajando en forma conjunta en la mesa del COPREC, hace muchos años que estamos ahí también desde la municipalidad, y yo el otro día les dije abiertamente, queremos que el puerto tenga una silla de representación en la mesa del COPREC como comunidad, no solamente como consorcio. Y pudimos trabajar 4 cursos que nos parecía que tenía que ver con el perfil portuario, que es soldadura, inglés naval, uso de maquinarias, que se cursan algunos en la sede del ZUM del puerto, como es inglés naval y soldadura, que tenemos el aula móvil desde el año pasado, que quedó en Quequén y estábamos esperando que se abriera este curso. Y la idea es poder empezar a profesionalizar mediante oficios a gente para la demanda del sector, como puede ser la demanda del astillero o algún trabajo nuestro, o en el caso de que se abra una vacante que tenga que ver con el taller, la certificación de oficios va a ser importante. Entonces, necesitamos gente que esté capacitada, porque a veces pasa que vos te encontrás con un obrero que no tiene el oficio y el trabajo tenés que igualmente tercerizarlo. Entonces, nos parece importante empezar a pensar perfiles de formación que puedan responder a la comunidad portuaria. Bien. ¿Cómo está Puerto Quequén? Bien, tuvimos un balance de 2024 muy, muy bueno. Esto no lo digo yo, lo dicen los auditores que vinieron de la provincia. La semana pasada presentamos el balance y ahora en la próxima convocatoria asamblea hacemos la votación porque se presenta el balance y los directores llevan ese balance a las cámaras para mostrar el trabajo que se hizo, y los auditores nos dijeron que fue uno de los mejores balances de la historia del consorcio, particularmente. Nosotros logramos sanear todo lo que era el tema de deudas y alguna refinanciación específicamente con el dragado, que había quedado pendiente en el 2024, porque nosotros dependemos de contextos casi naturales, que tiene que ver con la sequía. No, yo siempre digo lo mismo, no es que se trata de que soy la mejor, no. Tenemos más buques porque hay más cantidad de necesidades en el mundo de granos, se cosecha más porque hay mejor época, si se quiere, de lluvias o no hay sequía. Entonces, cuando los años de sequía, como fue el 2023 para nosotros, fue un año muy malo porque no llegamos a pasar las 5 toneladas, los 5,5 millones de toneladas, y eso claramente impacta en el balance y en un presupuesto del consorcio. Y no fue así en el 2024, que rompimos todos los récords de buques, de toneladas, de balance. Lo que no quiere decir que este año vaya a ser igual. Se vaya a repetir, claro. No, somos muy cautelosos ahora porque todavía el año no avanzó y hay que esperar, y convengamos que estamos en un escenario económico un poquito complejo, volátil. Volátil, sí. Bueno, hay un tema que está pendiente en el puerto de Quequén, que es el futuro de los elevadores terminales que están a cargo de la empresa Terminal Quequén, hoy por hoy con 2 prórrogas que se fueron dando sucesivamente porque terminó la concesión en 2022, luego de 30 años. Bueno, ¿qué panorama hay, qué perspectivas hay para que en 2025 se concrete un llamado a licitación? El trabajo lo estamos haciendo, queremos que se concrete el llamado de licitación, queremos que haya una licitación transparente, pública, como debe ser. Están trabajando nuestros equipos técnicos en algunas definiciones que se van a poner a consideración del directorio para la votación. Se viene trabajando en lo que es el pliego todo el tiempo lo que se avanza se le muestra a provincia hace sus correcciones, volvemos al directorio. Es un trabajo muy minucioso, porque aparte tiene toda una expertise técnica muy específica de la licitación, que tiene que ver con la terminal, con lo que se licita, con la infraestructura, con el canon, con el plan de obras, y en eso tratamos de mantener cierto nivel de reserva, porque sabemos que es un escenario con actores muy complejos y que obviamente se está disputando nada más ni nada menos que un negocio que deja altísima rentabilidad. ¿Sentís presiones? No, sí, desde Gazumí. Sí, me llamó la atención una declaración que hiciste en una radio, un colega señalando que desde el día que sumiste te estás yendo. Sí, tal cual, sí. Por algunos rumores que Pero aparte tengo esta licitación y el año que viene tengo ACA, no es que me ha sido, no van a ser, si llego a los 4 años, no van a ser 4 años fáciles para
Para mí físicamente, sobre todo. No, hay que poner el cuerpo. Hay que poner mucho el cuerpo y sí, es cierto que desde que yo asumí en febrero del 2024, sí, todos los lunes me han estado queriendo sacar y no el gobernador, he hablado con Axel, he tenido reuniones a solas con él, hablo si se quiere, con mi jefe directo en el organigrama, que es Juan Lucero, con Augusto Costa. Nunca tuve jamás ni siquiera un atisbo de irme. Igualmente, si pasara, que puede ser, yo soy una funcionaria pública, o sea, y mi ciclo tiene un fin también. Si alguien considera que yo no tengo que estar en la función que ocupo desde el Poder Ejecutivo, me lo van a decir y se presentará una renuncia. A mí me parece que nadie tiene que atornillarse a los cargos. Lo que tenemos que tratar de hacer es que cuando estamos, hacer lo mejor posible. Pero sí, el 2024 fue un año tremendo para mí. Duro. Y hablando de la cuestión política, hoy por hoy, ¿qué panorama le ves al Frente Renovador, del cual formas parte? Siempre te referencias en Sergio Massa, ¿verdad? Políticamente. Hubo una puja de la cual el Frente Renovador trató de estar prescindente, que tiene que ver entre el kirchnerismo y puro, digamos, que es la cámpora, y el sector de Axel Kicillof. ¿Qué panorama vislumbrás vos respecto de Unión por la Patria, del cual forma parte el Frente Renovador? Nosotros siempre bregamos por la unidad, sin prescindir de nuestra autonomía. No es que somos el completamiento de ninguna de las dos patas, somos una sociedad tripartita, si se quiere, en donde Sergio en su momento por 2 puntos no fue presidente. No es que es un socio minoritario. Claro. Y tampoco es que ganó porque Axel le dio los votos, no funciona tan así en una elección nacional. Particularmente tenemos posiciones en relación a la unidad, porque tenemos más que claro que si de haber un adversario en este escenario es Milei. Yeah. No todos los compañeros lo entienden de la misma manera. Y me parece que se ha generado una confrontación que lo único que nos hace es hacernos perder tiempo. Me parece que no era por ahí, no era a nivel público. En algún punto a veces siento, y esto es una postura personal, no tiene que ver con mi jefe político, yo lo aclaro porque si no, capaz que suena algún teléfono. Le llaman a Massa. Yo creo que hay determinadas cosas que lo único que hacen es reafirmar el concepto que a veces tiene la gente de nosotros quienes hacemos política. A mí me enseñaron que ciertas discusiones se dan de la casa para adentro. Y tiene que ver con una cuestión ética del entendimiento de la política. Cuando vos tenés una ciudadanía muy golpeada, muy lastimada, y tu único espectáculo es una interna, después no nos quejemos. Lo mismo para los compañeros a nivel local, que no critican a Milei, pero me critican a mí. Vos llegaste al consorcio producto de un acuerdo en aquel momento, recordemos del cual participó precisamente Kicillof, Massa como jefe político y también el intendente. En aquel momento Arturo Rojas dijo que ese acuerdo no existe más, se rompió. Yo no llegué por un acuerdo de él, yo fui viceministra de la Nación. A mí no me pone un intendente, a mí me pone un jefe político. Quiero decir que formó parte de ese acuerdo. Sí, igual a mí me pone un jefe político que es Massa. Me parece que el acuerdo era en todo caso respetar mi nombre en la designación como presidenta del puerto. Bien. Seguramente ese acuerdo con el intendente no esté más, lo que no quiere decir que no pueda haber otros acuerdos. En esa modalidad no prosperó, no sirvió, no supimos encontrarle, si se quiere, la vuelta a ese acuerdo. Creo que hay posibilidad de otros acuerdos. El tema es entender que cuando uno cumple una función o una cumple una función, hay cuestiones que son inherentes al cargo, no se puede plebiscitar el cargo de nadie. Ni de un director, ni de una directora, ni tampoco de un intendente. Nadie plebiscita sus cargos. Y en lo que tiene que ver con la relación con el intendente, ¿cómo es hoy por hoy? Cordial, dentro de todo. Somos 2 personas muy apasionadas cuando defendemos nuestras ideas. Tenemos un buen diálogo, mucho mejor de lo que la gente cree. Yo siempre cuento lo mismo. La gente debe pensar que nosotros nos llamamos y nos decimos cualquier cosa. Y no es así. Con Arturo nos respetamos mucho. Siempre cuento lo mismo, cuando nosotros nos juntamos solos, hablamos de manera mucho más cordial que cuando tenemos público. Yo creo que es una persona muy inteligente y las veces que nos hemos juntado a hablar de algunas cosas o
o algunas cuestiones que le pueden haber molestado a él o me puede haber molestado a mí, encontramos un punto medio. Por algo él es intendente por segunda vez también. Yo en ese sentido soy muy respetuosa de él como figura que eligió mi comunidad. Y obviamente todas las veces que si he discutido con él, jamás lo he sacado públicamente. Y todas las veces que hablo de él, me parece que es parte de lo que yo soy mencionar que hablamos como dos personas muy respetuosas, muy adultas. Políticamente, ¿qué análisis podés hacer o qué opinás respecto de este acercamiento? Él ha manifestado su adhesión al Movimiento Derecho al Futuro, que respalda al gobernador Kicillof. A mí me cuesta mucho pensar en alguien que pueda saltar del PRO, de Mauricio Macri, que nos volvió a endeudar por 100 años, al derecho al futuro de Axel Kicillof. Pero eso es una pregunta que tiene que responder él. Yo hace 12 años que estoy en la misma agrupación, aunque de mi jefe puedan llegar a decir cualquier cosa, como las que escucho, las que leo y demás, yo no dejaría de estar con Massa porque no me conviene. No creo en esa especulación en la política. Me parece que la política tiene buen largo. Y en la especulación no creo que se beneficie ninguna más que alguna cuestión de lo momentáneo. Tampoco creo que por adherirte o no a un gobernador vayas a recibir más obras o menos obras en un contexto como en el que estamos. Lo cortés no quita lo valiente, decía mi abuelo. Y vos podés tener muy buena relación con alguien sin necesariamente estar implicada. Yo dialogo con algunos funcionarios de Nación y no tengo nada en común. Nada. Claro. Y sin embargo me siento a dialogar porque yo soy alguien de la función pública y ellos también. Claro, bueno, en la política y en la administración pública el diálogo debería ser parte, ¿no? Que a veces... De la gestión sobre todo. Y sobre todo la gestión, que hay una responsabilidad más allá de lo ideológico. Sí, y hay una realidad, Hugo. Yo cuando voy a gestionar para Necochea o para el puerto o algo, yo hago cuestiones administrativas de papeles. Entiendo que un teléfono me puede facilitar más o menos, pero si yo no sé hacer los papeles, no hay teléfono que me salve. Claro. Jimena, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa en el Ciudadano, ya volvemos. Hay más invitados. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Una de las medidas que venían siendo reclamadas desde el sector agroexportador era la eliminación del cepo cambiario. Esto finalmente se dispuso por parte del Gobierno Nacional, lo anunció el ministro Luis Caputo primero, lo ratificó posteriormente, dándole un contexto más político al presidente Javier Milei. ¿Cuál es la sensación que tiene el sector agropecuario lugareño? Lo consultamos al respecto a quien es presidente de la Sociedad Rural de Necochea, Eugenio Cardenó. Eugenio Cardenó, ¿cómo repercute esto que por lo cual se venía bregando desde un sector o de varios con respecto a la eliminación del cepo cambiario? Bueno, la realidad que es algo que nosotros desde el sector agropecuario lo venimos planteando hace muchísimo tiempo, digamos. Creo que hay dos temas claves, en este caso el cepo para toda la economía, digamos, pero hay dos cuestiones claves que tienen que ver más con el sector agropecuario que influyen, digamos, en lo que es toda la operatoria, digamos. Uno es el tema de las retenciones, que distorsionan totalmente el mercado, y el otro tema era el cepo cambiario. Digamos, la realidad que el hecho de tener un cepo cambiario y diferentes tipos de dólar como existían, la verdad que complicaban mucho la operatoria, sobre todo a fines del mandato del gobierno anterior, donde había una brecha muy grande, entonces realmente uno no sabía cuánto costaban las cosas o con qué dólar uno estaba operando, digamos, porque había un dólar que era el oficial, que no existía, después en un momento apareció un dólar soja, en otro momento el dólar de los insumos, que digamos, como que uno no sabía dónde estaba parado, esa es la realidad. Con lo cual el hecho de tener un solo tipo de cambio realmente es muy, muy beneficioso y es lo que tiene que ser, es lo normal de cualquier país del mundo excepto Argentina. Claro. Entonces realmente, bueno, creo que vamos hacia una normalización de la economía y justamente lo que da es previsibilidad y reglas claras para poder manejarse en el sector agropecuario, por supuesto, pero bueno, en definitiva abarca todos los sectores de la economía. ¿Esperaban que el anuncio o nos sorprendió un poco? Se esperaba el anuncio, pero creo que nos sorprendió a todos, digamos. La verdad que no, por lo menos del sector no pensábamos que fuera a ser en este momento y de manera tan abrupta. La realidad que siempre se escuchó que el presidente decía que iba a ser más sobre fin de año, o eso parecía. Pero bueno, evidentemente se pudo hacer, por lo menos aparentemente en el inicio tampoco ha habido grandes vaivenes con respecto al valor del dólar, que era uno de los temores. Y hoy prácticamente el valor, digamos, tuvo algún movimiento entre lo que era el dólar oficial y lo que era el dólar MEP y ese tipo de contado con liqui y demás, ¿no? Sí, a tal punto que queda muy poca entre el llamado dólar blue y el oficial, la brecha es muy chica. Hoy prácticamente no hay brecha, tal prácticamente cual. Tiende a desaparecer el blue. Exacto. Bueno, hablando de retenciones, precisamente, ¿se sintieron extorsionados, también amenazados? Nos sorprendimos. Porque el presidente dijo, bueno, apúrense a
a hacer liquidar porque vuelven las retenciones. Sí, la realidad que nos sorprendió, digamos, nosotros la expectativa que teníamos del sector, digamos, que habíamos visto de manera muy positiva el hecho de que se bajaran las retenciones, que se había planteado como una medida transitoria, pero la expectativa que había desde el sector era que eso fuera, digamos, permanente. La realidad que, más allá del tema de si se liquida o no se liquida, porque esto muchas veces se mira desde una cuestión coyuntural, justamente por todo este tema del tipo de cambio y demás, que cada productor verá lo que tiene que hacer. A ver, el productor que tenga necesidad de liquidar, va a tener que liquidar. En este momento está arrancando la cosecha de soja, y bueno, y también maíz y en algunas zonas y demás. Y bueno, y el productor que tenga necesidad va a liquidar al precio que sea, como ha sido siempre, digamos. De hecho, no hay un atraso en las liquidaciones. Lo que pasa es que acá hay un tema de expectativas, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos arrancando hoy una nueva campaña agrícola de lo fundamentalmente la fina, lo que es trigo, cebada. Sí. Y bueno, y el productor tiene que plantearse qué hace productivamente. Y bueno, y necesita una previsibilidad justamente de un tema clave que son las retenciones. Digamos, no es lo mismo tener una expectativa de retenciones a la baja, que era lo que se pensaba, que bueno, un panorama incierto. De la misma manera, podemos decir una de cal y una de arena, porque la verdad que tenemos este tema del cepo, que es algo muy positivo. Y bueno, y esto de las retenciones, que lo vamos a seguir reclamando como una necesidad. Este tema incluso lo hemos hablado en alguna otra nota. Volvemos a lo mismo. Muchas veces se habla de si es un porcentaje mayor o un porcentaje menor. O sea, la realidad es que hay zonas donde el productor va a sembrar, haya retenciones o no. Pero nos estamos perdiendo, con el tema de las retenciones, un montón de zonas más marginales, las cuales realmente serían productivas con los valores reales de los granos y no con las retenciones. Entonces me parece que hay que tener justamente una mirada más de largo plazo y lo vamos a seguir reclamando. Y además, o sea, realmente un presidente como Milei, que justamente él plantea la eliminación de impuestos y siempre ha planteado al sector, digamos, agropecuario como un sector que impulsa la economía y un sector importante. Entonces, bueno, nos parece importante que realmente se trabaje en ese sentido, de ir, obviamente, creemos que es imposible que se eliminen las retenciones totalmente o de una manera, de una drástica vez, pero bueno, por lo menos tratar de hacer algo gradual, ¿no? ¿Y el campo en general cómo está? ¿Bien, mal, medianamente? El campo en general es bastante difícil de hacer un análisis porque es bastante diverso, digamos, ¿no? Pero igual, Sí, hablando por ahí, un tema clave, que es el tema climático, bueno, podemos decir que la expectativa es buena, y hablando de nuestra zona puntualmente, venimos de años en general donde hemos tenido generalmente veranos y otoños bastante secos, y años en general bastante secos. Seco, sí. Y este año, la verdad que en lo que va del año hemos tenido lluvias Mucha muy lluvia, abundantes, sí. muchas lluvias. Y eso es importante, digamos, para el productor es fundamental porque, como te decía, estamos por arrancar una campaña de siembra de fina. Bueno, es clave, digamos, ¿no? Tener humedad en los perfiles, con lo cual eso es importante. Y después, bueno, sumado a todo este tema, cepo, retenciones y demás, tenemos una situación internacional bastante incierta con respecto a lo que es el tema de los precios de los granos, digamos, con todo este tema de Trump y las medidas que tomó y los aranceles, las idas y vueltas. Realmente el mercado de granos también está alterado, con lo cual, bueno, mirando también qué va a pasar con los valores. Hoy tenemos valores de soja, sobre todo, que están bastante bajos, no tanto así lo que es el resto de los cultivos principales, como trigo, maíz y girasol. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, digamos, al tener el tema de las retenciones, realmente, digamos, le quita mucho valor al precio que recibe el productor. Entonces, bueno,
hay que ver, digamos, justamente cada productor sobre qué planteo productivo trabaja, ¿no? Porque realmente los números son muy finitos, porque además, bueno, más allá de que también por ahí los precios de los insumos a nivel internacional han ido bajando un poco en el último año, bueno, los precios locales en pesos han seguido aumentando, obviamente ahora a menor ritmo, pero bueno, con lo cual los números son bastante finos. Todo el tema que también hemos discutido y hablado, que es todo el tema impositivo, de tasas, de impuestos provinciales, ingresos brutos y demás, todo eso afecta. Así que hay que hacer muy, muy bien los números. Esa es la realidad de hoy. Y hablando específicamente del distrito de Necochea, ¿cómo están los caminos vecinales? ¿Qué evaluación hacen? Y ahora estamos un poco preocupados justamente porque también es un tema que le veníamos planteando. Si bien desde el ente vial siempre se estaba diciendo que había un buen mantenimiento de los caminos y demás, que nosotros veníamos exigiendo un mejor trabajo, hoy la realidad es que con el tema de las lluvias que ha habido, hay partes que realmente están bastante mal. Tengo entendido que, bueno, que igualmente el municipio está pensando en adquirir algunas maquinarias nuevas en este año, que están en esas tratativas, lo cual, bueno, nos parece fundamental. Hace varios años que no se compran máquinas nuevas, con lo cual eso es un tema importante, porque realmente la maquinaria que hay el gran porcentaje de las máquinas que se rompen, entonces no está en su totalidad operando. Y bueno, y hace poco realmente hubo un informe de CARVAP muy importante respecto de las tasas municipales, de las tasas viales, y lamentablemente Necochea está en el podio de los municipios más caros de la provincia, en el tercer puesto, en cuanto al costo de la tasa vial por hectárea. Así que bueno, evidentemente no vemos que haya una contraprestación adecuada. Esto se lo venimos reclamando al municipio históricamente, ¿no? Bien. ¿El sector está participando de una comisión que se había conformado? Sí, digamos, las entidades tenemos nuestros representantes en el ente. Dentro del eso ente está vial. funcionando. Lo que pasa que, bueno, la realidad es que nosotros también lo hemos planteado esto y digamos, no, por ahí voy a ser un poco repetitivo. Pero bueno, la realidad es que nosotros vemos que hubo una diferencia grande cuando el ente vial rural se transformó después en ente urbano y ahora también en obras sanitarias. Evidentemente ha sido una estrategia del intendente y que puede haber sido positivo, digamos, para Necochea en general, pero realmente, evidentemente, creemos que se perdió un poco el foco de lo que era el ente original y del objetivo original que tenía el ente vial, ¿no? Eugenio Cardenau, muchísimas gracias. Hugo, muchas gracias por la entrevista. Una amplia oferta de actividades presenta Necochea para Semana Santa, para el próximo fin de semana. Días pasados hizo una presentación en Mar del Plata. Allí estuvimos presentes y difundimos en el programa pasado la palabra de Claudia Pastrello y también de Ángel Vallejos, dando cuenta de cuáles son esas actividades. Pero para tener mayores precisiones, ahora escuchamos primero a Sabrina Vázquez, que es informante del área de turismo, y posteriormente a Cristian Pérez, que es instructor de surf, que es una de las actividades precisamente que están incluidas en la faz deportiva. Sabrina Vázquez, como informante del área de turismo de Necochea, ¿qué podés decir de lo que se puede hacer para Semana Santa en esta localidad? En Semana Santa destacamos el deporte, tenemos los que son corredores de surf en la segunda edición. Después tenemos el Arena Race en su cuarta edición también, destacando todo lo que es corredor con obstáculos. Y también tenemos el turismo religioso, con un Vía Crucis, que es el más extenso en la provincia de Buenos Aires, con 10.000 metros para poder recorrer y 14 estaciones en total. También tenemos la Resurrección, que se va a hacer como un teatro en sí, en lo que es una de las plazas en Quequén, para poder disfrutar. Obviamente no nos olvidamos de los niños, Pascuas, que siempre destacamos los huevitos de Pascua para todos ellos, donde van a poder estar en el Parque Miguel Lirio, con una expo de emprendedores, para poder disfrutar la tardecita, hacer una mateada también,
Y en el mismo Parque Miguelillo vamos a llevar a cabo en el anfiteatro el Plan de la Mariposa en un acto solidario con el Hospital Ferreira para poder juntar dinero para el tomógrafo del día de mañana. Como informante de turismo, ¿qué puedo decir de lo que la gente recepciona? ¿Qué es lo que pregunta cuando concurre al área de turismo? ¿Qué preguntas son las que más habitualmente hacen? Las preguntas que más hacen, bueno, algunos suelen venir sin alojamiento directamente, porque es una escapada, por ahí un fin de semana rápida, y siempre nos consultan en qué pueden hacer dentro de nuestra ciudad. Nosotros destacamos siempre lo que es el Parque Miguelillo, las escuelas de surf también, que es una actividad que siempre está ayudando ahí con los chicos que pueden arrancar, y es una actividad muy linda dentro de la ciudad. Después, bueno, nuestros centros que siempre destacamos, y pequeños paseos que se pueden dar en las playas, obviamente. Cristian Pérez, en lo que concierne al surf, ¿qué es lo que se podrá hacer en Necochea durante los días de Semana Santa en particular? Bueno, en particular van a estar casi todas las escuelas abiertas, así que en forma particular al local como al visitante que viene aparte puede tomar unas clases principiantes o avanzados con cualquiera de las escuelas, o después está la oferta de los surf trip, que eso es algo lindo, algo que se está haciendo hace poco, que es un combo completo para la gente que pueda sumarse, que es desde el alojamiento con todas las comidas, con todas las clases de surf completas diarias, clases de yoga, fogones y diferentes actividades, que bueno, eso le da un marco muy lindo porque se arman como grupos que se llevan en parte de bloque y se le da absolutamente todo completo dentro del paquete. Bueno, en nuestro caso damos 2 clases por día, tenemos 2 clases de yoga durante los 4 días, se les da las tablas, trajes, todo el equipamiento completo, además de las instrucciones, y después una devolución a través de videos, análisis y demás, como para hacer un poquito más intensivo la parte del surf durante esos días. Aparte de algún tiempito libre también para que recorran y los llevamos también a diferentes lugares de Necochea y Quequén. ¿Y los interesados a dónde deben dirigirse, cómo deben contactarse? Bueno, dentro de la municipalidad tienen los teléfonos de todos y los Instagram. En nuestro caso, nuestra escuela se llama Yaca. Tienen Yaca Escuela de Surf QQN o Yaca Surf Trip, son los 2 Instagram que manejamos. Dijiste que hay varias escuelas, ¿tenés el número de cuántas son en Necochea en cuanto a la práctica del surf? No tengo el número exacto, pero en lo que es escuelas debe haber alrededor de 12 y en lo que es Surf Trip creo que hay cerca de 6 ofertas. Los alumnos, por decirlo así, o los que van a aprender a practicar surf, ¿tienen una edad determinada que predomine? No hay, puede desde los 5 años, sobre todo en verano, hasta cualquier edad. Nosotros dentro de los surf trip hemos tenido desde adolescentes, chicos que vienen con sus padres, hasta, no sé, personas de 70 años que hemos tenido la experiencia de poder alojarlos y que haya vivido toda la experiencia de un surf trip. ¿Concurren ya con algún conocimiento previo? No, la mayoría que se está sumando viene sin conocimiento, ahí se le da de las instrucciones y demás, así que es para cualquier tipo de persona que se anime y quiera indagar en lo que es este deporte del surf, que bueno, hace poco también que es deporte olímpico, así que es muy importante para todos los que lo hacemos poder plasmarlo nuestros conocimientos, digamos, en quien se quiera sumar a probar un poquito del surf. Fundamentalmente, quienes no conocen ni Necochea ni qué lugares hay aptos para la práctica de esta actividad. Aptos en realidad es toda la costa, los 64 kilómetros de Necochea y Quequén son aptos. Va cambiando después la diferencia del nivel del surf que uno tenga con el conocimiento, porque hay partes que hay barcos hundidos, partes que tenemos rocas y hay partes que son las de arenas suaves, que esas por ahí para principiantes es súper recomendado. Por ejemplo, en nuestro caso estamos en Quequén, estamos a 200 metros del mar y donde usualmente damos las clases es lo que nosotros llamamos la escollerita de Quequén o la escollera norte, que bueno, tiene un declive bastante suave de arena y ahí es donde podemos tomar las clases, porque inclusive la ola siempre se mantiene chica, entonces a comparación de por ahí planos donde tenemos fondo de roca con olas más grandes, con un fondo un poquito más complicado, ahí se necesita un poquito más de experiencia. No hay por qué a ustedes. Segunda y última pausa, ya volvemos. All my time I'm waiting you to answer the phone.
Nothing seems to happen, but the last age is gone. I hope somewhere your voice promises less and does more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471. Teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Nos relajamos un poquito ahora en el último bloque y hablamos con Oscar Mutio acerca de música. Es un músico desde muy pequeño, integrante de una familia que además lo es, porque Oscar Alberto Mutio, exactamente igual es el nombre de su padre, es un hombre muy reconocido en lo que tiene que ver con la actividad musical lugareña. Pero en lo que concierne a Oscar Alberto Mutio, hijo, esto es lo que nos dijo acerca de su trayectoria. Oscar Alberto Mutio, ¿cómo fue tu relación? ¿Cómo se inició, mejor dicho, la relación tuya con la música? No vamos a hablar, después vamos a hablar de distintos géneros, pero con la música, ¿cómo comenzó? Estudiando, fundamentalmente, estudiando. Sí, yo tengo 9 años de estudio de guitarra clásica, que después no pude seguir. Y después la relación de los pibes del colegio secundario, donde nos juntábamos primero en aquellas épocas con una empanada de por medio
tocar una samba y O qué sea, sé yo. y el primer género entonces fue el folclore. El primer género podríamos decir prácticamente que fue el folclore, pero casi te diría que en forma simultánea, por la edad, por la época, arrancamos con el rock nacional. ¿No tuviste influencia de tu padre? Porque tu padre, que se llama exactamente igual que vos, Oscar Alberto Mutio, bueno, tiene hoy 97 años casi, punto de cumplir, y también es una figura emblemática de la música necochense, ¿no? Emblemática, ineclipsable para mí. Yo siempre digo lo mismo, el famoso sos vos, siempre digo lo mismo. Yo no podría llegar a esa categoría porque él estuvo relacionado siempre con el tango, básicamente, también con el folclore en alguna medida, y con la enseñanza, fundamentalmente. Fue profesor, incluso. Fue profesor, exactamente, aunque él tenía su trabajo particular, que era otro rubro, pero la música fue ampliamente conocido, es ampliamente conocido. Sigue siendo ampliamente conocido. Pero quiero decir, tu formación no fue a través de tu papá. Mi formación fue a través del estudio en un conservatorio con una profesora que me brindó la parte de la técnica y los conocimientos de música, de lectura musical, que es lo que hasta el día de hoy estoy explotando, tanto en la enseñanza como cuando voy a tocar, por ejemplo, con la banda municipal o con la jazz. Tengo la partitura ahí adelante. Bien, precisamente nombraste dos grupos musicales a los cuales yo te he ido conociendo. Uno es el jazz, ¿no? La Jazz Brass Ensemble, de ese conjunto estás hablando. De ese conjunto. ¿Eso cuándo ingresaste? Yo ingresé en finales del año 81, hace un montón de años. Un montón, que en ese año también ingresé en la banda municipal primero. Y ahí conocí al maestro José María Antenucci, que era quien estaba tratando de armar ese grupo de jazz, y bueno, era medio complicado. Y nosotros hicimos la primera temporada de verano con la jazz en el año 82, Teatro Newell. Ahí fue la primera temporada que hicimos. Sí. Teatro Newell, actuamos 2 veces por semana durante enero y febrero. Fue un buen inicio. Bueno, muchos años después los vi en el Hotel Presidente. Y el maestro de ceremonias era Oscar Hayes, ¿no? Que es un fanático del jazz. Un gran conocedor también, ¿no? Sí, un gran conocedor, y aparte le dio un impulso muy importante a la jazz. Nosotros andábamos ahí, pero no teníamos un esquema armado, y él vino como a emprolijar esa parte que faltaba. Bien. Con su presencia y la forma como iba llevando el espectáculo. Claro. Que fueron muchísimos años. Sí, ¿no? Muchos años. Y con respecto a la banda municipal, decías, prácticamente se dio al mismo tiempo. Unos meses antes. Unos meses antes, porque ahí conocí a toda la gente que yo, por mi actividad de estudio en Mar del Plata, no tenía contacto. Toda la gente que con instrumentos de viento no tenía contacto. Claro. Los conocí ahí, y fundamentalmente, ya digo, el maestro Antenucci. Quiero no dejar pasar el tema que nombrar a la persona que me llevó a la banda municipal, que para mí fue muy importante, que es Carlino Gesualdi. El padre de Juan Carlos. Sí. Bueno, formador también. También formador de muchos músicos. Y bueno, él me propuso entrar en la banda, y bueno, yo a partir de ese momento soy miembro de la banda municipal. Y al mismo tiempo pasa que Turco Burachet. Con el Turco nos habíamos conocido unos años antes. Así él hacía sus cosas. Inclusive tuvimos un par de grupos, porque también por ahí nos dedicábamos a hacer algunos bailes. Esa cosa era una época de la música en vivo, que medio después se fue perdiendo un poquito. Y con el Turco hicimos muchas cosas. Muchas cosas juntos. Y siguen compartiendo. Y seguimos compartiendo. Carlos Turco Burachet, exactamente. También formaste parte de un espectáculo que tuvo mucho éxito, prolongado, diría yo, que fue Patio de Tango. Patio de Tango, con el maestro Roberto Tabadier,
y Orlando Di Velo, bandoneonista tremendo, en ese momento está en España, en cualquier momento se viene para aquí otra vez, ojalá. Un espectáculo que tuvo mucho éxito, estuvo durante muchos años y participaron muchos músicos y muchos cantantes. Yo en ese momento estaba Patricia Pancín, creo que era una de las cantantes. Sí, conocida. Excelente voz Jorge Castro de tango. Jorge Castro era uno de los que organizaban y presentador del espectáculo. Exactamente. Y también te hemos visto en un espectáculo que era musical y teatral, que fue Memorias de un linchera, que tenía al actor Pablo Casado como el gran protagonista. Pablo Casado. Exacto. El actor es una obra, si no me estoy equivocando, creo que no, es de él. Sí. Y fue un espectáculo interesante porque teníamos 7 músicos en escena. Rodolfo López era el cantante y después, bueno, hubo algunos cambios. El director son parecidos los nombres, pero no es el mismo. De Pietro, bandoneonista. Sí. Y bueno, él era el director y había armado el grupo, tenía batería, y piano, guitarra, bajo. Bueno, era un grupo grande. Hoy por hoy, en este momento, mi actividad está resumida pura y exclusivamente a la banda municipal. En este momento sí, porque bueno, la jazz yo ya había dejado antes de que Antenucci falleciera. Y además porque la jazz hoy está conformada prácticamente por pibes de otras generaciones. De otra generación. Claro. Que por suerte, cosa que no pensé que iba a ocurrir, la jazz sigue. Bueno, ahí tiene mucho que ver Juan Carlos Gesualdi, ¿no? Sí, en la formación de los chicos, sí. La mayoría de los chicos son alumnos, han sido alumnos de él. Y muchos de ellos también están en la banda municipal, o sea que están trabajando mucho con el tema de la música y los instrumentos de viento, ¿no? Que es difícil, es una cosa complicada para trabajar. Bueno, ¿y cómo es eso de ser parte integrante ya desde hace tanto tiempo, ¿no? de la banda municipal? Es interesante, han pasado muchas cosas. Las bandas han tenido 2 periodos. Es el primero de la época de Percario, 1881, 1880, 1881. 1981. En 19, perdón. No, tanto grande, pero no tanto. No tanto. Precisamente fue para el centenario. Justamente estaba pensando en eso, fue el centenario. 100 años del 1881. Recuerdo que la primera vez que la fui a ver, cuando ya Carlos Gesualdi me había dicho de entrar a la banda, fui a ver la actuación de la banda en el arco para el centenario. Bien. 1981. Después, en la época del intendente Molina, se reactivó. Claro, después tuvo un corte la banda, esa primer banda, y es verdad, en la época de Molina, 2005 creo aproximadamente, la banda se vuelve a reactivar. Se reactivó y sigue firme hasta ahora. Y seguimos hasta ahora. Oscar, ¿y a vos, por último, tenés preferencia para algún género musical en particular o sos ecléctico y te gusta todo? Me gusta todo, por ahí sí, una de las cosas que más me llegaba por la época donde lo hicimos, que fue aquella época del rock nacional, pero era para aquella edad. Claro. Yo no me pude prolongar en el tiempo como han hecho los Adolfo Mata, los Sergio Crotti, que los veo y en cierta forma los envidio porque a veces los miro y les digo, ustedes están igual que cuando estábamos tocando hace 40 años. ¿Cómo hacer? Es la realidad. Hasta el mismo look. Hasta el mismo look. Exacto. Y en esa foto se ve claramente yo con pelo y Bueno, esas cosas van cambiando, se van modificando y también pero fue lo que más me gustó, fue lo que más me atrajo, sin dejar de valorar todos los otros géneros. Claro, sí, por supuesto. Además, por ejemplo, en una agrupación
tan abierta como es la banda municipal, Sí, que toca de tenemos que estar involucrados en todos los géneros. Claro, sí. No solamente en música nacional, sino también en música internacional. Claro, sí. Se hace de todo. De todo. Sí. Pues, obviamente las marchas, los himnos. Todo. Además de lo que es, digamos, específicamente para los actos oficiales, unas marchas, bueno, claro, el himno, etcétera, etcétera. Bueno. Pero en la parte, digamos, popular, para hacer algún concierto, hacemos de todo tipo de música. Llegamos así al final de un nuevo programa El Ciudadano, que pueden ver a través de YouTube a partir de este jueves. También pueden hacerlo a través de la televisión en San Cayetano, en Lobería y en Juan N. Fernández. Asimismo, en Agenda Necochense, el canal por streaming lugareño, y además en nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar. Hasta el próximo encuentro y que tengan todos ustedes una feliz Semana Santa.